Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Ladino y les voy a presentar mi trabajo de investigación, que lleva por título Análisis de la aplicación de la NOM 035 en empresas y organizaciones mexicanas. Impacto en la salud mental. Mi trabajo pertenece a la línea de trabajo 6, salud organizacional. Como primer tema tenemos al trabajo, que es esencial para la vida humana. Es una actividad que a lo largo de la historia ha ayudado al ser humano, pero también puede afectar la salud. La necesidad de trabajo no solo implica acceso a lo laboral, sino también tener condiciones óptimas. La prevención de riesgos laborales, influenciada por factores culturales y políticos, refleja la percepción de la sociedad hacia los riesgos laborales, por lo que la dignificación del trabajo a nivel mundial exige también mejorar las condiciones de seguridad y salud, trascendiendo regulaciones y promoviendo un compromiso ético que contribuya a sociedades justas y equitativas, en donde el trabajo se en donde el trabajo respete y proteja la dignidad humana, por lo que se puede decir que la actividad del trabajo tiene beneficios como algunos desafíos para el humano. El siguiente tema es la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo son fundamentales, abordándolos desde la prevención de accidentes hasta aspectos psicosociales que impactan el bienestar de los trabajadores y el rendimiento organizacional. La revolución industrial evidenció la necesidad de regulaciones y en 1919 la creación de la OIT reconoció internacionalmente la importancia del bienestar laboral. En el siglo XX, la OIT evolucionó hacia un enfoque integral, considerando la salud física, emocional, mental y social del trabajador. Hoy en día, la seguridad y salud en el trabajo son cruciales para la calidad de vida laboral, especialmente al enfrentar la influencia de la globalización y la evolución del trabajo. Esta comprensión profunda de los riesgos psicosociales de la que estaremos hablando, como la carga de trabajo y la interferencia trabajo-familia, que son algunos ejemplos, son esenciales en el entorno laboral en constante cambio. Este viaje que se ha hecho desde la revolución industrial hasta los estándares actuales que se describen sobre la seguridad y salud en el trabajo, destacan la necesidad continua de avanzar hacia condiciones laborales que respeten y protejan la dignidad humana. En esta diapositiva se muestran algunas de las principales legislaciones nacionales relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, como la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, Reglamento Interior de la STPS, normas oficiales mexicanas que también son ofrecidas por la STPS y la Ley General de Salud. El propósito de todos estos marcos legales relacionados con la protección de los trabajadores en sus lugares de trabajo es resguardar sus derechos humanos y proporcionar las condiciones necesarias para la realización de un trabajo seguro y digno. En cuanto a las condiciones laborales, en nuestro país se abarca un amplio espectro de los aspectos a considerar para describir estos entornos laborales, que, como ya se dijo, afectan directamente a los trabajadores y la dinámica laboral en general. Aquí se muestran algunas estadísticas que nos ayudarán a entender la situación de las condiciones laborales. Por ejemplo, que anualmente mueren en el mundo 2.400.000 empleados por enfermedades relacionadas con su labor. En nuestro país, cada 100 personas que se identifican como enfermas por exposición laboral, solo se llegan a reconocer a 5 personas
También nuestro país ocupa el primer lugar en estrés laboral con un 75% por encima de China y Estados Unidos. Y finalmente, al menos el 85% de las organizaciones del país no brindan condiciones adecuadas para el trabajo. Y esto también lo perciben los trabajadores. En cuanto a los factores psicosociales en el trabajo, estos, en el ámbito laboral, la salud mental de los trabajadores es vital para su bienestar y rendimiento, por lo que estos factores abarcan desde la naturaleza del trabajo hasta la calidad de las interacciones. También influyen directamente en la salud. Estos elementos han evolucionado con los cambios económicos y organizacionales, siendo definidos como las condiciones laborales que afectan la salud mental y el desempeño. Los factores psicosociales pueden facilitar u obstaculizar la actividad laboral y el ambiente. Son intrincados y juegan un papel importante en la experiencia laboral, involucrando complejas interacciones entre el entorno laboral, la organización del trabajo y las necesidades individuales. Al explorar los factores de riesgo psicosocial, que son los que serían la parte negativa de estos factores psicosociales, podemos abordar eficazmente la promoción del ambiente laboral y ese sería nuestro siguiente tema. Los riesgos en el trabajo son diversos, así como los entornos laborales. Y se menciona que los trabajadores enfrentan una variedad de estos riesgos que impactan su integridad y bienestar. La comprensión y evaluación de estos riesgos son fundamentales para abordarlos, corregirlos y prevenirlos. Una de las legislaciones, como la Ley Federal del Trabajo, clasifica estos riesgos como accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, abarcando aspectos como ergonómicos, psicosociales, químicos, biológicos y físicos, que serían los tipos de riesgos que se han identificado. En específico, por parte de nuestro estudio, nos interesan los factores de riesgo psicosocial, que son determinantes en el bienestar y rendimiento laboral e impactan en la salud de los trabajadores, como ya se ha mencionado. Estos elementos abarcan desde altas demandas laborales hasta ambientes poco apoyadores. Representan situaciones con alto potencial para dañar la salud en diversas dimensiones. Tanto la OIT como la NOM 035 resaltan su influencia mediante mecanismos psicológicos y fisiológicos. La diversidad de estos factores, como las altas cargas de trabajo, la falta de apoyo social o estos otros que se han identificado en la literatura que muestra la diapositiva, requieren una gestión efectiva para mejorar la salud y bienestar de los trabajadores y promover entornos laborales saludables y productivos. Como mencioné, estas categorías son las que se han identificado en donde se dan estos factores de riesgo psicosocial. El siguiente tema ya como tal es abordar la NOM 035, que es el eje central de este trabajo. Y como su nombre lo dice, se encarga de la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Su objetivo principal es el que se menciona, establecer los lineamientos para identificar, analizar, prevenir los factores de riesgo psicosocial. Esta norma, como todas las normas, se rige en todo el territorio nacional y aplica para todos los centros de trabajo. Su aplicación depende del número de trabajadores en el centro de trabajo y describe una serie de acciones que describen su implementación, así como las obligaciones a las que están sujetos tanto los empleadores como los empleados. También ofrece 3 cuestionarios que se llaman guías de referencia 1, 2 y 3 para poder hacer esta identificación de los factores de riesgo psicosocial que se encuentren en determinados centros de trabajo y también de ahí partir para poder
llevar a cabo las medidas preventivas o correctivas según apliquen. Antes también es importante mencionar que la NOM 035 marca un hecho fundamental en la promoción de la salud mental y el bienestar en el entorno laboral mexicano. Abordar los factores de riesgo psicosocial y establecer responsabilidades claras. La normativa también contribuye a formar o fomentar una cultura laboral más saludable y equitativa, y este enfoque beneficia a empleados y organizaciones, proporcionando un entorno laboral más seguro, satisfactorio y mejorando el desempeño y la productividad. La NOM 035 representa un cambio significativo al integrar la salud mental como parte integral de la salud laboral en México. Ahora tenemos la justificación de este trabajo de investigación. Como primer punto, se describe la necesidad de abordar la salud mental en el entorno laboral. Esta investigación cobra relevancia ante la creciente necesidad de abordar la salud mental en el ámbito laboral. Las estadísticas que mencionábamos hace un rato, revelan una prevalencia significativa de trastornos mentales. Incluso proyectan que para 2025 la principal causa de discapacidad sería alguna afección relacionada con la salud mental. Como segundo punto tenemos el impacto de los factores psicosociales en la salud, porque ya hemos mencionado que ejercen una influencia considerable. La manifestación negativa, que también se mencionó, de estos factores puede desencadenar en problemas como estrés, ansiedad y depresión, afectando el bienestar individual, así como la productividad de las empresas. El tercer punto sería el papel que tiene la NOM 035 como marco regulatorio. Esta norma se presenta para identificar, prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, y su implementación y efectividad requieren evaluación. Entonces, por eso mismo, es importante que las organizaciones la implementen. El siguiente punto se refiere a la relevación del cumplimiento de la norma. Así como ya hemos dicho que al ser una norma es obligatorio que se lleve a cabo, hay muchas empresas que no lo han hecho, por lo que se observa una tendencia para relegar este tipo de temas en el entorno laboral. Algunos estudios indican que la mayoría de las organizaciones no brindan las condiciones adecuadas para el trabajo, por lo que esto se refleja en un desinterés por parte de las empresas, y también esto lo identifican los trabajadores. El siguiente punto se refiere a la complejidad de la implementación de la norma. Hay algunos estudios que revelan que esta carencia en la implementación se debe a su método, ya que no es específico, llega a ser ambiguo en algunas partes y resulta en interpretaciones variadas y estrategias ineficaces para mitigar los riesgos psicosociales identificados. Es decir, no muchas organizaciones están preparadas todavía para poder implementar este tipo de acciones en pro de mitigar estos riesgos. El siguiente punto se refiere a la importancia de la NOM 035 para el panorama laboral. La norma no debe de subestimarse, ya que representa un paso significativo hacia el reconocimiento y abordaje de la salud mental en el entorno laboral. Su existencia contribuye a la conciencia
sobre la conexión entre el bienestar mental y los trabajadores y su desempeño laboral. Por último, también tenemos la contribución que hace a la psicología y la oportunidad para su desarrollo. Y bueno, esta normativa destaca la creciente conciencia, como mencionamos, del bienestar mental con los trabajadores. Representa la oportunidad para que nuestra disciplina contribuya con su experiencia en la creación de ambientes laborales más saludables. Como objetivo general de este estudio, tenemos el siguiente, en donde destaca el análisis de la implementación y efectividad de la norma en diferentes empresas aquí en el país y también al mismo tiempo evaluar el impacto de los resultados que obtuvieron y que se relacionen con la salud mental y el bienestar de los trabajadores. También se destacarán las mejores prácticas y desafíos que encontraron con la implementación de esta norma en los centros de trabajo estudiados. Aquí tenemos los objetivos particulares que serían el realizar una revisión de la NOM 035 y sus requisitos para comprender el alcance y propósito, recopilar datos sobre la implementación de esta norma, evaluar el impacto general de la implementación en los centros de trabajo, proporcionar recomendaciones basadas en los resultados encontrados en los diferentes artículos analizados y por último sintetizar estos hallazgos. La metodología de este trabajo tuvo un enfoque cualitativo y se basó también en la metodología documental, específicamente en la revisión, como se mencionó, de varios artículos, en donde el criterio de inclusión sería que estuvieran relacionados con el estudio y la aplicación de la NOM 035, ya sea que lo tengan en su título o contenido. Este estudio también tuvo dos etapas en donde se hizo primero la búsqueda de estos artículos en una base de datos en Internet y posterior se hizo el análisis de todos los que se encontraron por los criterios de inclusión. Terminaron siendo 15 artículos los que fueron seleccionados. En la parte de los resultados, como se mencionó, se eligieron 15 artículos que cumplían con el requisito de haber implementado la NOM 035. Y para su análisis se diseñó una tabla con los siguientes datos: el número de artículo, el título, autores y contenido. En la columna de contenido se consideraba el objetivo del estudio, el procedimiento que utilizó y los resultados, junto con las conclusiones a las que llegaron los diferentes autores. Este es una captura de pantalla de cómo luce la tabla. Por motivos de forma, no se agregó la tabla porque es muy larga, pero este análisis se hizo con cada uno de los 15 artículos recopilados. Eh, por lo que pasaremos a nuestra discusión. Y aquí tenemos varias ideas. Se encontraron varias cositas. Y la primera fue el consenso sobre la efectividad de la NOM 035. Es decir, cada uno de los artículos en sus resultados y conclusiones mencionaron o se encontró este consenso de que la NOM
035 funciona para la identificación de los riesgos psicosociales. Es decir, se alinearon con el propósito original de la norma y coinciden en que su aplicación funciona. Como segundo punto, tenemos algunos factores de riesgo prevalecientes. Se encontró que en muchos de los artículos o resultados de los artículos coincidían en, en algunas variables identificadas como factores de riesgo psicosocial que se repetían mucho. Entre ellos estaba la carga de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornada laboral e interferencia trabajo-familia. Esos fueron los riesgos más recurrentes, independientemente también del centro de trabajo, del giro de la empresa y otras características más específicas de cada una de ellas, como el número de participantes. Esta generalidad podría reflejar la capacidad de la norma para capturar preocupaciones universales. Como siguiente punto tenemos la diversidad de centros de trabajo. Como mencioné, estos 15 artículos se hicieron en diferentes centros de trabajo, demostrando que la norma puede llegar a adaptarse. Sin embargo, también aquí surge la interrogante sobre la aplicación indiscriminada de las guías de referencia, reconociendo la necesidad de considerar particularidades contextuales, es decir, reconocer las particularidades de cada centro de trabajo. Por esto mismo, convendría revisar también artículos que tengan que ver con la validez y confiabilidad de los instrumentos que ofrece la norma. La siguiente idea tiene que ver con las recomendaciones y estrategias sugeridas por las y los autores. Y esto tiene que ver también con que resaltan la importancia, o hay igual un consenso, sobre la importancia de diseñar o mejorar los protocolos o políticas de riesgo que menciona la norma es necesario tengan los centros de trabajo, también hacer planes de remediación, capacitaciones y revisar las características y de puestos y actividades, ya que ese fue uno de los factores de riesgo que más prevalecieron, los que tienen que ver justo con el puesto de trabajo y o actividades. Y estas estrategias también coinciden con la filosofía proactiva de la NOM 035, después de la identificación de los riesgos. Es decir, lo que dice la norma, después de identificar los riesgos, es necesario tomar o diseñar estrategias para su abordaje. El siguiente punto sería la ambigüedad de la norma 035. Esta norma, hay algunos artículos que critican su ambigüedad, lo que ya se había mencionado antes, porque evidencia en la interpretación que existe una interpretación variable de conceptos clave como el entorno organizacional favorable o las mismas variables que identifica como riesgos, como factores de riesgo psicosocial. Y pues esta flexibilidad en términos contribuye a la confusión en su aplicación. Por último, también se encontró en el análisis de estos estudios correlaciones con otras variables, por ejemplo, con clima organizacional, satisfacción y bienestar, subrayando la conexión que existe entre la norma y la calidad en el entorno organizacional. Para finalizar, tenemos la conclusión de este estudio, que fue revisar que la revisión de la NOM en diferentes organizaciones
Resalta su utilidad para identificar riesgos psicosociales, tal cual como menciona su objetivo, y también dentro de lo que propone son estrategias preventivas y correctivas para estos factores de riesgo psicosocial encontrados. También se sugiere que a pesar de todo, se continúe con la investigación y evaluación de la norma, ya que al ser una norma que no tiene mucho que se publicó y también al tener varios resultados que contrastan entre su efectividad, así como sus áreas de oportunidad, es importante seguir perfeccionando para que se logre consolidar una herramienta que, que respalde la salud mental en los trabajadores en el entorno, en sus centros de trabajo. Por último, también tenemos las incidencias de este estudio y como primer lugar tenemos, lo nombré tiempos no programados. Y esto se debe a que desde el inicio no diseñé un cronograma de actividades específico, por lo que conforme iban pasando los meses me resultó difícil vislumbrar cómo tenía que empezar, qué era lo más importante para darle prioridad y sobre todo organizar mis actividades. Los aprendizajes que obtuve de esta incidencia son el tener una hoja o un formato que describa las actividades y el tiempo en que se realizarán. También definir una ruta clara desde el inicio, lo que también facilitará la organización y me permitirá anticipar e identificar los obstáculos. Y también el poder saber qué actividades se tienen que llevar a cabo será más fácil evaluar la importancia, porque eso es algo también que me falló, no haber priorizado las actividades, porque al no tener este cronograma, pues no las tenía claras. La experiencia también me ayudó a comprender la necesidad de establecer plazos realistas con metas a corto y mediano plazo. La siguiente incidencia la nombré confianza en el tiempo, ya que, bueno, esta es una incidencia que está relacionada con la anterior por la parte de los tiempos, pero la separo de la anterior porque en específico lo que causó da más sentido al abandono que tuve por meses del trabajo escrito. Tuve la percepción inicial de que el trabajo final era como una tarea para entregar cuando llegara el final del diplomado y ya, lo que me llevó a este abandono durante algunos meses. El aprendizaje que obtuve de esta incidencia, también algunas de las reflexiones de la anterior también aplican para esta, como la definición de expectativas realistas y también metas intermedias y no solo la meta final. También otros aprendizajes de esta situación son la comprensión de lo que implica la dedicación para un trabajo como este, es decir, el comprender que se trataba de un trabajo continuo y no solo una entrega final. También otro aprendizaje fue volver a darme cuenta de la conexión de lo que conlleva la entrega de este trabajo final y la culminación de este diplomado con mis motivos personales y profesionales, porque también hubo un tiempo en el que lo dejé de vislumbrar. Entonces, ya no tenía tanto propósito para mí porque había perdido de vista la meta. La última incidencia importante que tuve es que, bueno, en cada clase donde tocábamos el tema de las incidencias, yo estaba segura de entenderlas. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta de que no había tenido una comprensión inicial
sobre la importancia de estas incidencias y cómo éstas enriquecen el trabajo, lo que generó en mí una subestimación de su valor, las implicaciones que traen consigo a largo plazo y que a estas alturas tenga muy pocas por describir. Es decir, el no haberle dado esa importancia a las incidencias hizo que no tuviera tantas para compartir. Y los aprendizajes que tuve de esta última incidencia fue el comprender que las incidencias no son simplemente obstáculos para superar, sino que están conectadas con la calidad del trabajo final, porque cada desafío y aprendizaje contribuye a la evaluación y madurez del proyecto. Y más en esta situación en específica, a la madurez de mi trabajo, de mí. De igual forma, aprendí que la reflexión a lo largo del proceso, el estar consciente de cada ajuste, por pequeño que sea, de cualquier trabajo, puede cambiar el enfoque y dar otro sentido a ese mismo proceso. Por eso es importante tenerlas en cuenta. Como nos mencionaba, mm, no perderlas de vista o por muy pequeñas que sean, tenerlas presentes. Y finalmente, otro aprendizaje es el saber que todas las lecciones aprendidas tienen implicaciones para proyectos futuros. Es decir, esta experiencia me va a dejar estos aprendizajes y ya sé que no y que sí tengo que hacer en el futuro, que igual en su momento aprenderé otras cosas. De estas incidencias también principales que identifiqué, impactaron de una forma colateral a este proyecto de investigación, informe de investigación. Y vale la pena hacer un recuento de los ajustes que se tuvieron que hacer en el trabajo, algunos como resultados, como mencioné, de estas incidencias principales. Uno sería el cambio de objetivo general y objetivos particulares, ya que por el tiempo tuve que hacer ajustes en ellos. También por lo mismo cambio del título de la investigación, también darle otro sentido a la justificación para que concuerde con los nuevos propósitos de este trabajo y la reducción de los artículos encontrados y seleccionados porque no todos se ajustaban con las necesidades de este trabajo. Una vez que se inició la búsqueda de estos artículos, se encontró que había mucho sobre justo la análisis factoriales sobre los instrumentos que ofrece la norma. Entonces hubo muchos que descartar y por eso nos quedamos con ese número de artículos. Y eso sería todo por parte de este trabajo de investigación.